Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrovidas Nagi, Astrología Nagendra, Códigos Da Vinci y todo. Digo, Códigos del Multiverso. Códigos Da Vinci. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Iván Donaldson de Iván Donaldson. Y presentando la segunda parte tan esperada de Leonardo da Vinci. Esta vez vamos a hablar sobre diferentes aspectos místicos, sobre la historia no oficialmente aceptada, sobre las partes que más cuesta trabajo reconocer dentro de la historia de este célebre personaje que fue Da Vinci, y sobre esos misterios de los cuales derivan las historias de las películas del Código Da Vinci y muchas otras, y esperemos que les guste mucho. Así que bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo? Bienvenuto. Benvenuto. Bueno, Principescas y principescos. Este programa Bienvenuto. lo vamos a hacer en italiano. No, es cierto. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de esta segunda parte. Yo quisiera pues comenzar hablando de que ya en esta parte que es la segunda y hablando más sobre el aspecto filosófico, espiritual y toda la loquera ya profunda de Leonardo da Vinci, pues sí decir que pues muchos consideran que era una alma muy avanzada o inclusive que venía de otros planos y que vino aquí a la Tierra a dejar como comentabas en el programa pasado, Naje, a dejar esta semilla de evolución para la humanidad. También siento que algo que muy pocos hablan es que imaginen la gran soledad que tuvo que haber tenido una persona como él para tener una mente como la que tenía, y yo creo que sentía la incomprensión de todos los que le rodeaban, ¿no? Y no poder realmente pues como expresar lo que quería, lo que sentía y que no lo entendieran. Yo creo que es algo que también tuvo que cargar mucho con eso, y siento que fue gracias a eso que comenzó a estudiar el esoterismo, estudiar las cuestiones más ocultas, ¿no? Sí, de hecho en la primera parte mencionamos que hubo una época, una etapa en la vida de Leonardo en la que por su mismo trabajo, por los dibujos, los bocetos primeros que él hizo, llamó mucho la atención de diferentes artistas, pero también de personas que estaban relacionadas con diferentes órdenes secretas, órdenes que tenían conocimiento iniciático o conocimiento profundo de alta magia y otras cosas, que era algo que pues había mucho en esos tiempos, en esas épocas y en esas regiones. Y estamos hablando de los cátaros, de esta ideología, de esta corriente o de esta orden que era muy especial porque era la que principalmente defendía el postulado de que Jesús había tenido descendencia con María Magdalena. Exacto. Sí. Y también es muy importante mencionar que en esa época, cuando estuvimos hablando de Florencia, pues llegaron, ahí surge una época muy interesante porque llegan muchísimas ideologías, muchísimas filosofías de todos lados, y dentro de ellos también llega el neoplatonismo. Y todo esto es influenciado hacia los artistas, ¿no? Obviamente Leonardo da Vinci, pues siendo una persona curiosa, pues es obvio que tuvo acceso a todo, quiso tener acceso a todo eso. Le llamaba muchísimo la atención todas estas teorías porque se ven reflejadas incluso en sus obras, ¿no? O sea, no era una persona que le gustaba copiar, como decimos, era una persona que le gustaba primero experimentar y después de experimentar ya procedía a hacer sus obras, ¿no? Exacto. De hecho, nada más para complementar eso, es René Descartes, lo habíamos dicho en el primer programa. Descartes, por favor. Descartes, por favor, René, Lana René. Entonces, él nos pone en este pensamiento, en esta corriente de pensamiento que es experimentar la vida. Exacto. La biología, la natura, el tocar, el probar las cosas. Creo que eso es un gran regalo que se nos dio, porque antes teníamos que creer lo que se decía de la iglesia, y ahora tú te vuelves tu propio investigador de autodescubrimiento y autorrealización personal. Aplausos. Aplausos. Y es que hay que tomar en cuenta también que ¿cuándo fue la ejecución de la Orden Templaria? ¿Se acuerdan en qué año? Híjole, me recordaste a mí. Era 1300 y algo. Hay que recordar, Sí, a eso iba, que realmente no tenía, bueno, sí tenía mucho tiempo, pero digamos que todavía había muchísimo remanente de estas sociedades secretas y sociedades ocultas que precisamente tuvieron que mantenerse en lo clandestino, ocultándose del poder católico, ¿no? De la iglesia. ¿Se la jugó? Se la jugó. Y yo creo que también estos grupos, como bien comentaban aquí mis masters, lo contactaron, ¿no? Como tú decías, Master Richard, lo contactaron, y yo creo que también les interesaba que una mente como la de Leonardo da Vinci tuviera acceso a estos conocimientos que les permitieran entender aún más toda esta parte oculta del universo. Exacto. Como había
muchos de los clientes, como mencionamos también, eran pues pertenecientes a la iglesia romana y tenían pues todo de hueso colorado mezclado con eso, pues ellos encargaban obras pictóricas a Leonardo para poner esos frescos en las iglesias, incluso para pintar capillas y cosas por el estilo. Pero también él, ya estando bastante influenciado de esta corriente, incluso se dice que él era cátaro como tal, él adoptó el catarismo en todos los sentidos, pues él encriptó algunos mensajes en algunas de esas pinturas, en varias, en muchas, e incluso también en esculturas y en escritos. Una de ellas, que es una de las más famosas, es la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas. Que es un cuadro sumamente extraño, es muy raro. Ahí lo vamos a poner, a ver si lo ponemos aquí en el video para que lo observen. De hecho, se pintó 2 veces este cuadro, porque la primera versión, Leonardo mostraba a la Virgen o el personaje femenino y a los ángeles que están abajo, que se supone que eran ángeles, pero no se veían como tal, no se veían como seres divinos, no se veían con esos tintes o esas influencias que la iglesia exigía que tuvieran estas imágenes, sino que se veían como personas normales, ¿no? Que pero estaban eran ahí, Jesús, ¿no? Eran ellos, pero les faltaba como esa aura, ¿no? Les faltaba como ese tinte religioso. Lo aterrizó humanamente, ¿no? Según yo eran 3, que era Juan el Bautista, Cristo y el arcángel Rafael. Gabriel. No, es que investiguen bien. Sí. No, que de veras. Pero bueno, ahí lo van a ver en la pintura, ¿no? Entonces, y no se distinguía, sí. La pintura le exigieron que la volviera a hacer, y ya que le pusiera más esos tintes, pues de magnificencia divina, ¿no? Sí, y de hecho, más rapidísimo, en ese cuadro se muestra totalmente toda la influencia gnóstica que tenía Leonardo da Vinci. Wow. Ejemplo de esto es que en ningún pasaje de la Biblia oficial existe un encuentro de niños entre Jesús y Juan el Bautista. Solamente en el ¿cómo se llama? En el Evangelio gnóstico, me parece que de Santiago o de Tomás. De hecho, en los evangelios apócrifos. Bueno, sí. Yo le llamo gnósticos apócrifos. Ahí está este pasaje, y eso hablaba de que él quería mostrar estos evangelios gnósticos de alguna forma en su pintura, y no le gustó a la iglesia. Yo creo que por eso la iglesia dice, oye, ¿qué te pasa? Además, normalmente la iglesia siempre estaba le gustaba que le pusieran aureolas a Jesús porque era su divinidad y todo esto, y no le gustaba todo eso. Hay algo también, un dato muy curioso, en el cuadro, en la parte de arriba está un perro. Que no se ve con correa. Sí. Y dicen dentro del catarismo que el símbolo del perro con correa siempre fue utilizado como el símbolo de la iglesia, porque era lo que estaba haciendo la iglesia. Pero atacar, específicamente, ¿no? De la Inquisición. Exacto. Y de la Orden Dominica. Órale, yo no me sabía Sí, nada era de como eso. una manera de dominico. mostrar esta parte como de violencia, de ataque, de destrucción. Y de control. Y de control, Sí. ajá. De miedo, de sometimiento. Así es. Sí, porque... Sí. No, porque recordemos que dentro de esta época, o sea, hablamos muy bonito del Renacimiento y todo esto, pero nunca hay que olvidar que de todos modos la iglesia siempre estuvo controlando ahí. Sí, claro, totalmente. Y este hombre que representa tanto este momento de enlace, de evolución, tenía una cosa, nunca entraría en un, ¿cómo se llaman eso? Exámenes de aptitudes, pues lo rebasaría obviamente en esos tiempos, es un genio, pero tenía algo, entre muchas cosas, muy particular, hacía analogías. Podía estudiar algo como si fuera fractal y lo extendía a algo más. Por ejemplo, que si la mano, entonces veía cómo se comportaba, por ejemplo, los pulmones con los bosques, los bronquios, y veía la analogía que existía como código, ¿no? El multiverso en toda la naturaleza. Y todo esto influenciado por estas órdenes secretas, y muchísimo en sus pinturas tiene que ver con el axioma de tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que si me lo piden a mí, yo no podría hacer eso? Y tenía que ser un genio de ese tamaño. ¿Quién sabe, Nájera? ¿Quién sabe? Sí. Usted Sí, ¿verdad? Como que lo subestimé. Usted luego sorprende, ¿eh? Sí. Pero sí, o sea, ahí se ve, y es lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? Que es muy probable que haya muchísima información que está ahí, que inclusive solo puede ser leída por estos grupos, ¿no? Por rosacruces, francmasones, gnósticos primordiales, etcétera, que tienen estos conocimientos y saben lo que está ahí puesto, ¿no? Sí. Y que pues nosotros como simples mortales no podemos entender, ¿no? O comprender, porque hay que recordar que fuera de la parte conspiranoica y demás,
pues hay muchos simbolismos de la psique y la evolución humana y del espíritu. Sí. Y yo creo que algo que caracterizaba a este Leonardo, eso ya es mi alucín, siento que él quería humanizar a Cristo. O sea, él quería verlo como un humano que había logrado un desarrollo personal. Ujú. Y yo creo que eso es lo que la iglesia no soportaba, ¿no? Claro, de hecho, recordemos esta historia, la de los cátaros y lo que ellos defienden, ¿no? Esta parte de María Magdalena, ellos eran defensores de María Magdalena como la madre de los hijos de Jesús y también como la portadora de la nueva iglesia, de la iglesia que estaba, de la iglesia de Juan, ¿no? De Juan Bautista, que era quien estaba pues más humanizando más lo que era la imagen de Jesús, no tanto como el Hijo único de Dios que había venido a redimir a la humanidad, sino como un ser humano que tenía facultades divinas, que tenía facultades de un maestro iniciado de diferentes escuelas de las que provino y en las cuales estudió, ¿no? Como está reflejado en los evangelios gnósticos. O en la, de Tomás. en la última cena. De Tomás. Sí. Sí, de hecho creo que es muy importante lo que platicábamos de que cómo influyeron estos evangelios en Leonardo da Vinci. Bueno, ¿sí los conoció? Pues yo digo que sí. O sea, yo también digo. No o los sea, evangelios como tal, pero sí la enseñanza. O sea, ¿no? dentro de nuestro pachequismo, ¿no? Sí, Que estamos sí, manejando aquí, porque recuerden, después de todo es algo, muchas cosas que nosotros creemos, no es teórico, o sea, no estamos diciendo que sea la verdad, sino se muestra dentro de las obras de Leonardo da Vinci que sí está influido por muchísimos corrientes, y dentro de ellos parece ser que la más importante es el catarismo, ¿no? Pero también como en la Virgen de las Rocas, pues se muestra esta parte de estos evangelios gnósticos de Tomás, que él es el único que menciona este encuentro, ¿no? Sí. De niños. Pero por otro lado también, si nos vamos a otra de sus grandes obras, que es La Última Cena, ¿no? Sí. Que en esta parte también se va manejando, se ven muchísimas cosas, muchísimas escenas dentro de la misma obra, pero una de las que se ve es que parece que él está diciendo, está mencionando que sí existían ciertos problemas dentro de los mismos apóstoles. Claro. Y De incluso hecho pasan muchas cosas ahí en esa escena, ¿no? sí, de hecho, por decir, si tú ves una parte que se ve es Pedro trayendo un cuchillo Ujú. y parece que está amenazando a Juan. Sí. Que, Y está molesto por lo de María Magdalena. sí, y que mucho habla de esto, conocimiento gnóstico, que habla de que realmente Pedro y la iglesia de Pedro es quien triunfa sobre los juaninos, Ajá. que eran dos ideologías totalmente diferentes. Una buscaba una iglesia, un dios exterior y todo esto, y otra buscaba el dios interno. Y los magdalenos. Y los magdalenos, claro. Entonces ahí empieza a mostrarse, bueno, también existe la teoría de que realmente Juan no está representado dentro de la obra de La Última Cena, sino que más bien es María Magdalena. Curiosamente, la vestimenta de Jesús es, si mal no recuerdo, azul y rojo, y María Magdalena es la misma vestimenta, pero con cambiado el color, es rojo y azul. Como explicando que era su contraparte. Exactamente, y están Sí, en un su perfecto dualidad. triángulo. De hecho, podremos hacer un Equilátero. programa dedicado solo a la última cena o a la Virgen de las Rocas Sí. o cualquiera de sus grandes Sí, obras. porque ¿no? inclusive se dice también que los tres personajes que están del lado derecho de La Última Cena, uno de ellos es él. Ah, sí, también. Sí. Es un autorretrato de él, y de hecho hay un ademán de uno de ellos que está así como mostrando lo que está pasando del otro lado, y ellos están de espaldas como teniendo una discusión, lo cual indicaba, o muy probablemente indicaba, que estaban discutiendo sobre la no veracidad de esa versión acerca de Jesús, ¿no? Claro, Sí, sí, claro. totalmente. Sí, de hecho ahí está Platón, ¿no? Dicen que, bueno, no, creo que es Sócrates más bien. Mm. Está representado ahí. También está dicen. también, bueno, como tú dices, el autorretrato, pero habla como de todas las corrientes que están ahí influidas en Leonardo da Vinci también, y que a él le gustaba mostrar en todas estas pinturas, ¿no? Y sí, siempre fue un ataque hacia la iglesia, pero tenía que ser un poco velado porque obviamente la Inquisición estaba ahí. Claro. Sí. Sí, tenía que ser siempre, como decimos, en lo clandestino, ¿no? Como Sí. le gusta a Naje, así en lo clandestino. Me gusta, me gusta. Y también, dentro de sus textos, pues no nada más está toda esta parte que hablamos del primer programa de lo bélico, ¿no? De tanques y eso, sino también todo este estudio de la naturaleza, de la anatomía, y algo que es sorprendente, extraordinario, increíble, y por lo cual considero que es un gran maestro del multiverso, pues es su trabajo con Luca Pacioli, que es este gran libro, ¿no? Que es como el parteaguas y realmente la Biblia de la geometría sagrada, ¿no? La divina proporción. La divina proporción, que aparte se supone que Luca era
pues realmente quien sabía, ¿no? Y realmente yo... Porción áurea, ¿no? Y Sí. los dibujos y las ilustraciones son hechas por Leonardo. Entonces, imagínate nada más. Ahora entiendo por qué yo lo quería con precio, por qué es tan caro este libro. Y ahora ya entiendo por qué es tan Sí, y caro. además ahí está utilizando pura geometría sagrada, o sea, Sí. todo Así es. el conocimiento socrático, Sí. ¿no? Acerca de la geometría y todo esto lo está llevando y obviamente también después lo lleva a la pintura. Yo me quedo mucho con lo que dice Richard, de que él realmente fue codificando las cosas para que las fuéramos descubriendo cuando estuviéramos preparados. Entonces, Sí. ¿no? No, de hecho, se ve que muchas de las obras estaban planeadas para que esos mensajes encriptados los pudieran revelar solo ciertas personas Sí. que tuvieran conocimiento iniciático. Sí, Exacto. porque si no, imagínate, lo encuentra la iglesia y pues Se luego lo vámonos a la tuercen. Inquisición, aunque sea Pues muy debe estar en famoso. el Vaticano un chorro de sus cosas, ¿eh? Sí, Sí. claro. Y en Sí. colecciones privadas, como tú decías también. Sí. Sí. Perdón, y quería decirles antes de esto que, bueno, tiene toda esta parte de la geometría sagrada, el hombre del Vitruvio, que es una cosa extraordinaria Claro. y muy profunda. La También cuadratura del círculo, ¿no? podríamos hacer un programa solamente de esa parte, pero también había estudios, por ejemplo, de... es que bueno, realmente se metió en De cosas alquimia. de alquimia y siento que realmente se metió en cosas que todavía no alcanzamos realmente a entender, porque lo que comentaba Naje al principio, en la primera parte del programa, es como Leonardo quería ver esta conexión entre todas las cosas, ¿no? Lo dijo Richard, pero y, sí. y divinizar al ser humano, ¿no? Divinizar al humano, o viendo al humano como esta semilla divina, ¿no? Con Exacto. facultades Claro. divinas. Que Exacto. cualquiera podría llegar a tener esta semilla divina, ¿no? Sí. Por eso yo creo que es tan importante y tan interesante ver la última cena, donde normalmente si ves cualquier cuadro de otra persona que haga acerca de la última cena de Jesús, vas a encontrar que todos tienen una aureola. Y ahí no se muestra, de hecho es como decir, Jesús era también un ser humano que obviamente trajo un mensaje y era un gran maestro, pero realmente un mensaje de que Dios está en ti mismo y tú puedes llegar a ser Dios obviamente trabajando esta parte, y todo este mensaje pues es 100% cátaro también, ¿no? Ujú. A mí me gustaría compartir, por ejemplo, que él tiene en la casa 8, que es de la alquimia, del oculto, del misticismo. Tiene a Plutón, que viene a transformar el alma, pero lo tiene en Leo. Y eso quiere decir que viene a transformarlo a través de la creación, del arte, ¿no? Exacto. Y en su casa 10, que es reconocido junto a Saturno, es que tiene Neptuno, que es quien nos da la inspiración divina, la creatividad, pero junto a Saturno, que lo materializa. Él viene a ser reconocido por alguien que lo divino, lo que estamos diciendo ahorita, lo materializa, lo humaniza, ¿no? Y por último, esta parte es realmente impresionante. Bueno, Urano, que está, Marte, que está aquí en Acuario, es el regente de su signo Aries. Y lo que nos está diciendo que la genialidad de Acuario la pone en acción. Mucha Claro. gente puede tener buenas ideas, pero el plasmarlas Es otra cosa. es otra cosa. Hay otra cosa también que me gustaría mencionar, un detalle muy, muy padre del cuadro de la última cena, es que obviamente al investigar en dónde está el punto de fuga del cuadro, que es esa fórmula con la que se obtiene la perspectiva en la que se va a pintar, justo en el pómulo de Jesús es donde se encuentra el centro de la pintura, y a partir de ahí todo lo que está del lado izquierdo es sombra y todo lo que está del lado derecho es ¿Cómo luz. crees? ¿En serio? Sí, entonces está perfectamente centrado. Creo que caray. creo que ese es uno de sus grandes aportes hacia, o sea, como que él también siempre quería reflejar esta dualidad y todo esto que tenemos los seres humanos. Ejemplo, regresando también a lo del hombre de Vitruvio, la cuadratura del cerco, del círculo tiene que ver con esta parte de la dualidad, porque los seres humanos a final de cuentas somos esa parte, ¿no? Somos un cuadrado y un círculo. Sí. Y esto se puede ver como algo así como luz y obscuridad, o incluso algunas personas manejan que es más bien materia, espíritu o alma. Y también ¿no? acuérdate que líneas rectas es masculino y Sí. círculos es femenino. ¿no? Exacto, Ujú. esa parte masculina y femenina, o sea, todo eso se ve reflejado en su obra, porque a final de cuentas lo que él quiere dar a entender en sus obras es llevar todos estos conocimientos que él va obteniendo, incluso la geometría sagrada, y cómo el ser humano es divino en esencia, ¿no? Sí. Más allá de lo que digan los dogmas de la iglesia, de todo eso que se movía en ese momento, que era, si tú sigues solamente los lineamientos de la iglesia, vas a poder ser perdonado, vas a llegar a ese lugar. Claro. Él decía, eso a mí no me gusta porque yo creo en esto que estoy representando y que a lo mejor no lo puedo decir directamente para no meterme en problemas, pero puedo reflejarlo en cualquiera de mis obras, y quien sepa leerlas va a obtener va a recordar esos conocimientos, porque lo único que está haciendo es recordar algo que ya existía, ¿no? Y que fue perdido durante muchos años porque a la iglesia le interesaba
pensaba que desapareciera este conocimiento. Y retomando esa parte, yo creo que más que antropocentrista, yo creo que era humanista, ¿no? O sea, sería más la definición, ¿no? O las dos. Es que, bueno, habría que ver ahí que nos corrijan o no, pero es que en el antropocentrismo es también esta idea de creer que el ser humano es el pináculo de la evolución y que somos el centro del universo. Y en el lado humanista es más ver el cuidado y la evolución del humano y ver todo lo divino dentro de lo humano. Entonces yo bueno, en mi ignorancia me diría que era más como humanista, ¿no? Sí. Fíjate que en ese sentido yo creo que también es importante mencionar esta cuestión de la ideología cátara, ajá, que tiene que ver con la concepción que ellos tenían desde el punto de vista religioso sobre el mundo, ¿no? Que ellos decían que este mundo que conocemos era una especie como de infierno, una especie como de inframundo, en donde el ser humano viene a vivir como en una escuela para convertirse en un alma sublimada, que es decir, que todo lo que vivimos en esta tierra material, está hecha para que aprendamos a soltar la materia y convertirnos en un espíritu libre de todos los condicionamientos materiales. Que en alquimia sería como materializar el espíritu y espiritualizar la materia, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y aquí es algo que yo también congenio con ustedes. En el momento en que vienen estas grandes almas, yo creo que es su examen final, ¿no? Cuando están tan evolucionadas, pero quieren ver en el otro externo, en el otro yo importante, que aquí también está en su carta, la divinidad. O sea, ya me realicé, ya me iluminé, pero vengo a todos los que le falten esta piedrita, este empujoncito para la iluminación, vengo a darlo. Yo creo, bueno, esa es mi teoría, muy loca. Está muy loco, ¿no? Está muy loco. Sí, está muy loco. Yo lo que creo que pasó, y digo, ese es dentro de nuestras pachequeses, es que pues Luca Pacioli. Sí. Realmente el conocimiento gnóstico desapareció en forma escrita. Exacto. ¿No? Todo eso se sí, descubre durante años después, ¿no? Ya en Nag Hammadi, pero de alguna forma la iglesia hizo que se desapareciera de forma escrita. Todo esto estaba en algunas filosofías y en algunos grupos que se fueron juntando, que también fueron perseguidos por la iglesia, como los cátaros, pero a pesar de que los quisieron destruir, los cátaros lo que hicieron fue irse a otros países y desde ahí continuaron de forma oral. Platicando de todos estos conocimientos. Digo, sí, no falta quien relacione a Da Vinci con la masonería, ¿no? Por ejemplo. Claro. A eso iba, que de hecho hay testimonios, o bueno, hay vestigios de que los cátaros que se fueron hacia Escocia, ahí es en donde empiezan a tener nexos. El rito escocés. Con el rito escocés. Sí, claro. Malta también. Y ya nada más para cerrar, yo creo que la gran obra de Da Vinci, y por eso él pintaba todo esto, era dejar ahora plasmado en la pintura y en todo lo que él hacía, todas estas filosofías. Exacto, ¿no? Que siempre lo han hecho, o sea, en las catedrales, en la pintura, inclusive en la estructura del Vaticano, esto que nos comentaba Master Richard hace mucho y que tenemos pendiente ese programa, de todos esos simbolismos, ¿no? Que están en el Vaticano. Y bueno, era una costumbre que tenían estos grupos secretos de poner estos misterios de manera en que estuvieran velados para el ojo profano, ¿no? Así es. Entonces, pues sí creemos que todas las pinturas de Da Vinci, sobre todo en la última parte, ¿no? Tienen muchísimo esa línea, ¿no? Aunque bueno, se dice actualmente, ¿no? Eso también pues forma parte de todos los dichos, ¿no? O todos los decires que hay actualmente. Es que muchas de las que se dicen que son pinturas de Leonardo en realidad no son legítimas, sino que ya son como réplicas, o que fueron falsificadas y que las originales están escondidas en alguna parte, incluyendo el Vaticano, pero que actualmente la única pintura, inclusive más que la Mona Lisa, que también la Mona Lisa es un misterio, pero bueno, la única que se reconoce 100% legítima se llama la Dama del Armiño. Que también la ponemos. Que es la única que sí se dice que esta es 100% legítima de Leonardo. De ahí en fuera, todas las demás existe un porcentaje de duda de que sean auténticas. Fíjate, esa no me la sabía. Y sobre esto de la Mona Lisa, pues sí se acuerdan que también uno de los relatos o muchos de estos historias o versiones es que decían que él cargaba con la Mona Lisa a todas partes. Sí. Y esto porque la Mona Lisa en realidad representa a su madre,
que en realidad la Mona Lisa es el retrato de su madre y que por eso era tan valiosa para él. Sí, yo también me voy más sobre esa teoría porque incluso decían que era un autorretrato. Ah, sí, que era él en mujer. Ajá, que era él en mujer. Así le gustaba verse. Y que incluso que el hecho de que no tiene cejas también tiene un simbolismo ahí extraño, ¿no? Sí. Y no sería, bueno, ya vamos a no meternos tanto en esto, pero ¿no sería también como este simbolismo inclusive de Sofía, de la gnosis y todo este rollo? Puede ser, Podría aunque ser. reflejado también, yo creo que también él debió de haber hecho un homenaje a su mamá. Después de todo, Claro. Yo le recordemos voy que mucho a eso. sí, después de todo Claro. recordemos que pues prácticamente no vivió con ella. Y fíjate, yo creo que diste un punto importante, que es probable que siempre haya cargado con ese estigma y a lo mejor por eso también era tan reaccionario a eso, ¿no? Sí, de hecho hay un científico que investigó en los ojos de la Mona Lisa y él determinó que existían las iniciales CA y su madre pues es Catalina y no me acuerdo su apellido, pero bueno, el chiste es que coinciden Wow. con las iniciales de su mamá, que Es con eso él quiere... Catarina Esclava. Catarina, algo así, que tenía Algo que ver así. con Catarina Esclava. Algo así. Pero en italiano o algo así. Sí, Pero sí. Entonces ahí como vemos tal vez era la representación de su madre, pero ya con todo lo que aprendió, entonces puede ser también incluso el símbolo de lo que usted decía, Master, pues la madre universal. O todo esta junto, parte, todo junto, porque también ¿no? lo hacían. Sí, claro. Sí. Y hay un dato curioso que les quería platicar, es que Da Vinci quería llevar esta información, ¿no? Y lo logró. De hecho, existe una historia dentro de la Segunda Guerra Mundial que dicen que invadieron Milán Ujú. y que hubo un bombardeo directamente en la zona donde estaba, en la iglesia donde estaba la pintura de la Última Cena. Y curiosamente habían puesto varios costales en esa zona para que, pues, como para mantener ahí la pared, ¿no? Ajá. Y entonces hubo un bombardeo muy fuerte, la iglesia es prácticamente destruida, pero curiosamente Sobrevive. la pintura sobrevive de Leonardo da Vinci. Sí. Entonces hasta ahí nunca quiso dejar de, recuerden toda esta historia que les estoy platicando, ¿no? Claro. Y como también hay otra leyenda de que decían que Himmler era coleccionista de los dibujos y Y es bocetos muy de Da probable. Vinci. Es muy probable. Y que porque tenían un enorme poder. Ah, eso. Y con eso, mi querido Richard, es con lo que yo quiero cerrar. Y es esta parte de, por ejemplo, en los mitos antiguos o en las cosmovisiones, por ejemplo, egipcias, venía esta idea de que las esculturas, las pinturas, en realidad estaban vivas. Se les daba alimento, se les rezaba, se platicaba con ellas. Y es muy probable que este Leonardo, no estoy diciendo ni asegurándolo porque nadie podría hacerlo, pero es probable que tal vez por eso sí se sienta esta energía y se perciba como si estuvieran vivos, como si tuvieran esta esencia todos los personajes que pintaba Leonardo, ¿no? Yo siento que puede ir por ahí. Sí. Y pues les recomendamos mucho que estudien pues también por su cuenta todo esto porque es muy vasto. Hay un libro enorme de Leonardo da Vinci donde viene toda su obra, en fin, cualquier... Códice Atlántico, ¿no? El Códice Códex Atlántico. Atlántico, ¿ah? ¿O Atlantic? Atlántico. ¿O Atlanticus? Bueno, por ahí. Pero sí, pues recomendarles, ¿no? Que investiguen más esto porque la verdad es un gran maestro del multiverso y creo que merece pues mucho respeto, mucha admiración atención. y mucho estudio, ¿no? Sí. Muchas Aplausos. gracias, compañeros. Ahí se despide su amigo Iván Odas. Sí, de mi parte, creo que como hemos platicado aquí, ¿no? Leonardo da Vinci representa, pues es como el símbolo de la persona que se propuso crear su propio arte pero no era un arte egótico, sino más bien el arte de la naturaleza. La naturaleza siempre estuvo presente dentro de su vida. Él le impresionaba como, porque hay muchísimos dentro del códex que platicábamos, él tiene muchísimos dibujos de la naturaleza, de las flores, de las plantas, y le llamaba muchísimo la atención como nada era artificial, todo se veía demasiado natural. Cada planta, cada hoja tiene una forma diferente. Entonces, dentro del universo existe una diversidad hermosa que él quería siempre estar representando, y además pues también hablaba de la divinidad. Creo que era muy importante como que todo es divino, ¿no? Y nos hemos olvidado un poquito de esa parte y él quería dejarla ahí. Nunca olviden que todos los seres humanos somos divinos Y todo. y que la naturaleza es una gran maestra y que lo más importante es que seas tú mismo. Deja de copiar a los demás, deja de pensar que si te van a criticar, ¿no? Tú haz tu propia creación. Deja de seguir a los demás
Y creo que esa parte es muy muy interesante de Leonardo da Vinci, sobre todo que es un maestro que nació en el año de 1452 y en esa época pues prácticamente no se estaban siguiendo estas cosas, más bien se estaban siguiendo todo lo contrario, ¿no? Por eso es tan importante Leonardo da Vinci y sobre todo la parte gnóstica, la parte cátara que nos dejó, como ahí como en simbolismos, para que nunca olvidemos que existe otra teoría, ¿no? Dentro de la iglesia siempre hubo esta disputa entre si existe un Dios afuera o existe un Dios adentro. Obviamente sabemos que ganó los que decían que existe un Dios afuera, pero creo que lo importante de todo esto es que había gente que siempre estaba interesado en que nunca olvidáramos que existe esta filosofía y que podemos practicarla, ¿no? Y a saber hacia dónde nos lleva. Desde mi parte sería todo. Muchas gracias. No manches. Esto sí, estamos cañones. Con todo. Pues sí, también yo creo que él hizo y cumplió exactamente lo que se había propuesto desde muy pequeño, ¿no? Que fue demostrar lo capaz que puede ser una persona cuando se lo propone en todos los sentidos, que no existe un límite ni para el aprendizaje, ni para la expresión, ni para sublimar cualquier cuestión que tenga que ver con esa creatividad. Él demostró en muchos sentidos esa capacidad, y creo que podemos decir que es uno de los personajes de la historia, o uno de las personas o de los hombres más creativos de todos los tiempos. No queremos decir que sea el único, pero sí demostró cada día de su vida, porque se la pasaba escribiendo, como decía Master Len, se la pasaba escribiendo todo el tiempo, estaba en el elemento, ¿no? Haciendo arte, creando alguna escultura, creando algún invento, componiendo música o pintando. Entonces era una persona que estaba conectado consigo mismo, estaba conectado con esa parte divina que todos tenemos, y como bien dice Master Len, es un recuerdo y es una invitación para que todos nosotros conectemos con esa parte de nosotros, ¿no? Así es. Chihuahua. He dicho. Caracho. No. Carayo. No, ya no hay nada más que decir. Adelante, por favor, adelante. Yo quiero nomás resumir algo muy bonito que se aprende en la Qué astrología. bueno que no quisiste resaltar. Sí. Ajá. Sí. Vamos a resaltar. No, ya. Y no me acompañan, son más cobardes, de veras. O sea, bueno, en una carta, cuando están los elementos, como es fuego, tierra, agua, aire, están En una carta astrológica. Una carta, sí. ¿Con cuáles pensaste Es tú? que dijiste en una carta, yo dije, pues yo no en la carta. Ok, cuando están en perfecto equilibrio, nos generan como el quinto elemento, que es este éter, es este soma, es esta esencia de la cual todos mis compañeros han estado hablando desde pequeñito. Yo pienso que hay seres que ya nacen así, y desde que nacen así, es más, hay gente que se quiere poner en la historia y no le sale, y hay gente que se quiere a lo mejor quitar de la historia y lo tienen que poner. Entonces algo que a mí me gustó mucho es el equilibrio que tiene, no solamente de los elementos, sino también del sagrado masculino y femenino. Me parece increíble. A veces se puede confundir con otras cosas que no son ni buenas ni malas, simplemente son. Pero por ejemplo, para mí, él tenía el sagrado femenino y el sagrado masculino en un perfecto equilibrio, ¿no? Por eso siempre digo que, Iván, lo decías muchísimo, ¿no? Imagínate la soledad que pudo haber sentido él. En su carta viene que Quirón está en la casa del otro yo importante. Imagínate tener las ganas de compartirte con los demás y que no se te permita, porque eres como fenómeno, como que eres demasiado en tu esencia, y que puede molestar a quienes no hayan evolucionado en el camino, ¿no? Entonces yo agradezco muchísimo a Códigos, porque ya saben que yo soy compañero, pero también fan, porque me fascinó mucho hacer la carta. Y algo que yo quiero resaltar ya por último es... Y ahora sí no me fijé. Y Da Vinci sí resaltó. Da Vinci se ha dado de topes. Ok. Resaltó. Creo que algo hermoso que tiene este hombre es que tiene a Venus en la casa 6, y son aquellos hombres que caminan en su cotidiano, que la casa 6 es lo de lo cotidiano y de manera consciente, con el amor en las manos. Entonces yo pienso, para mí Leonardo es un ejemplo del equilibrio, como toda su obra, y de un ideal del yo, como es toda su obra, ¿no? Hacia el futuro. Y con esto quiero decir: ¡viva Florencia! ¡Viva Da Vinci! ¡Viva la vida! Dejen las drogas. No. Sí, dejen. Bueno, Carajo. ¿te está llegando a ti o me está llegando a mí? No, espérese. No, ahora sí no me la va a aplicar. Ahora sí no me va a agarrar desprevenido.